Pero esta semana tuvimos un módulo de consejería bíblica y entonces nos ha parecido bien compartir algunas ideas, de modo que la predicación hoy, más que un texto, será un tema que se va a desarrollar con varios textos. Y si en algún momento usted siente que tiene un formato como tipo clase, es por eso, porque estamos tratando de adaptar ciertos principios de la consejería para traerlos aquí y compartirlos. Y el tema que vamos a estar tratando es enfrentando conflictos bíblicamente. Pero antes de iniciar, sí me gustaría que leyéramos un texto que se va a estar considerando dentro de los varios que se van a leer, y es 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, hasta el capítulo 11, versículo 1. Vamos a leerlo, luego de leerlo vamos a orar para entonces iniciar el desarrollo. Enfrentando conflictos bíblicamente. 1 Corintios 10, 31 al 11, 1. Dice así la Escritura: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Vamos a orar. Oh Señor y Dios, te alabamos y te honramos porque tú eres Elohim, el omnipotente creador. Te alabamos y te honramos porque tú eres nuestro sustentador y has comprometido usar tu omnipotencia para hacernos bien, porque eso eres tú. Tú eres un Dios bueno. Y nosotros te alabamos y te honramos porque tú también eres nuestro Redentor, un Dios de iniciativas, que cuando nos viste muertos en delitos y pecados, tú viniste a darnos vida. Y cuando éramos nosotros los que estábamos enemistados contra ti y suscitando tu ira, fuiste tú el que enviaste a tu Hijo y vino a este mundo, se hizo hombre para reconciliarnos contigo. Oh Señor, no tenemos palabras para expresar nuestro gozo y gratitud, solamente podemos decir gracias. Y te rogamos, oh Señor, que tú perdones nuestros pecados, porque después que tú has derrochado tanta gracia y misericordia hacia nosotros, deberíamos nosotros como hijos amados imitarte a ti y mostrar el mismo carácter, pero no siempre ha sido así. Perdónanos, oh Señor, y que la cruz de Cristo y su muerte en la cruz por nuestros pecados sea el estímulo para nosotros levantarnos y seguir luchando como pecadores perdonados, justificados, adoptados y en proceso de santificación. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahora que tenemos esta oportunidad de estar aquí y exponernos a tu palabra, te rogamos por mí. Ayúdame a recordar que estoy predicando de tu parte y en tu presencia. Ayúdame a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, de tal manera que todo lo que salga por mi boca esté saturado de tu palabra, esté fundamentado en la cruz y sea solo para tu gloria. También te rogamos por aquellos que hemos de estar aquí escuchando. Te rogamos que tú circuncides nuestros corazones y los hagas aptos para recibir tu palabra como aquella buena semilla que cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 50 y a 100 por uno. Después de este estudio te rogamos que tú nos sigas convenciendo por tu palabra y por tu espíritu para ser más pacificadores. Te rogamos también por aquellos que están aquí y que no conocen al Señor Jesucristo, que no se vayan de este lugar sin confesar a Jesucristo como Salvador y Señor. Enamóralos de Jesús.
porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Enfrentando conflictos bíblicamente. De seguro que usted ha leído Génesis 1:26. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Fuimos creados a semejanza de Dios. Y yo quiero que usted le preste atención al término, semejanza. La palabra semejante, ¿qué significa? Parecido a. ¿Saben una cosa? No existe una criatura que se parezca más a Dios, al menos en muchos aspectos, que el ser humano, porque fuimos creados a su semejanza. Y es precisamente ese parecido con Dios lo que nos capacita para hacer su imagen. ¿Usted sabe lo que significa imagen? Una imagen es una representación visible de algo o de alguien. Entonces conecte esos dos. Somos creados a semejanza de Dios. No hay una criatura que más se parezca a Él que nosotros. Y esa semejanza con Él nos capacita para representarle de una manera visible. Y uno de los aspectos en el que nosotros nos parecemos a Dios es precisamente en que, al igual que Él, somos seres relacionales. Nosotros no fuimos creados para ser llaneros solitarios, fuimos creados para relacionarnos. Y como la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre lo hizo recto, ojo con esa palabra, literalmente en Eclesiastés 7:29 dice Dios hizo al hombre recto, en hebreo es yashar, que significa nivelado. Yo tengo un lapicero muy bonito que me regaló mi hermano Leandro, que tiene una bombita y un nivel. Yo no puedo ver un cuadro torcido en mi oficina, los que me conocen lo saben. Yo uso ese lapicero y lo que sucede es que cuando el cuadro está como debe estar, equilibrado, la bombita está en el medio, equilibrado. Eso es lo que significa la palabra recto. Por lo tanto, cuando Dios hizo al ser humano, cuando Dios creó a Adán y Eva se relacionaban de una manera buena, de una manera nivelada, de una manera nítida. Pero el pecado entró. Miren mis hermanos, esta semana estuvimos dando un módulo de consejería bíblica enfocado en la familia, el matrimonio, el rol del esposo, el rol de la esposa, la paternidad. Y a veces nos volvíamos locos con algunos temas. Que si divorcio, que si no divorcio, que si nuevo matrimonio, que si aquí, que si separación. Y llegó un momento en que uno de nosotros dijo, esto se resume en una cosa, el pecado lo complica todo. El pecado lo ha estropeado todo, incluyendo la imagen de Dios en nosotros. Se supone que debíamos ser, como imagen de Dios, un reflejo fiel de Él, pero entonces vino el pecado y fue como un golpe en ese espejo y ahora nos hemos convertido en una imagen distorsionada. Para usar un lenguaje gráfico, hemos llegado a ser caricaturas de Dios en lugar de ser imágenes fieles. Y esa caricaturización de la imagen de Dios en nosotros se manifiesta en todas las áreas, pero de manera particular hoy queremos resaltar cómo el pecado, ese batazo en el espejo, ese golpe que nos ha hecho caricaturas, se manifiesta precisamente en las relaciones humanas. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, léase Génesis 3 y usted notará que desde que entró el pecado comenzaron los conflictos inmediatamente entre Adán y Eva. A propósito, pastor, dígame, ¿qué es un conflicto? Voy a usar una definición sencilla y general. Un conflicto es un desacuerdo fundamental entre dos partes. Y ese desacuerdo viene como resultado de que tenemos o intereses diferentes, o necesidades diferentes, o valores diferentes. Se la voy a dar al revés. Dos personas que tienen necesidades, intereses y valores diferentes, y eso los lleva en una circunstancia particular a enfrentar un desacuerdo entre ellos. Dicho sea de paso, ustedes vieron el versículo que leímos al principio, 1 Corintios 10:31 al 11:1. Ese texto está en un contexto de conflicto en la iglesia. Pastor, ¿y en la iglesia hay conflicto? ¿Usted cree que no? Es decir, somos pecadores que estamos siendo sanados o santificados. Sí, en la iglesia en Corinto había un problema. Había desacuerdos entre hermanos que había llevado no solamente a discusiones, también a frustraciones. ¿Y cuál era el desacuerdo? Uno de los temas que más desacuerdos trae es el tema de la libertad cristiana. ¿Usted se ha dado cuenta de eso?
Horas y horas de conflicto, de discusión. Había un grupo en la iglesia que eran fuertes de conciencia y entendían que comer carne o beber vino no era ningún problema. Pero había otro segmento en la iglesia, los débiles de conciencia, que para ellos comer carne o ciertas carnes y beber vino sí representaba un problema. Y es en medio de todo esto donde se produce un conflicto indeseado entre ellos, en el que Pablo tuvo que intervenir. Pero ¿sabes algo? Tú lo sabes. Los conflictos no son un tema del pasado, son un tema del presente. Y mientras estemos de este lado de la gloria, tarde o temprano nos vamos a ver envueltos en un conflicto, lo quieras o no. Sea por un malentendido, sea por una comunicación pobre, sea por una diferencia de valores, metas, dones, llamamientos, prioridades, expectativas, intereses y opiniones, sea por una competencia donde hay pocos recursos o sobre todo por una actitud pecaminosa, tarde o temprano, en mayor o en menor grado, tú y yo nos vamos a ver envueltos en un conflicto. ¿Estamos claros en eso? No es solamente un tema del pasado, Adán y Eva y la iglesia en los Corintios, también nosotros y en IBG. Ahora bien, no todo es sombrío. Hay luz, hay esperanza, hay una buena noticia. Pablo enseña en sus cartas, inspirado por Dios, que Cristo, la imagen perfecta de Dios, Él no solamente viene a perdonarnos por nuestros pecados, sino también a transformarnos. Y esa imagen que una vez estuvo totalmente distorsionada, ahora por el poder y la gracia de Cristo está siendo renovada en nosotros. No está completa todavía, no está totalmente restaurada, no está perfeccionada, pero está en proceso. Amado hermano, lo que queremos transmitir es esto. Por estar en Cristo, nosotros tenemos todo el motivo y todos los recursos para responder bien cuando llegue el conflicto. ¿Cómo así, pastor? Sí, la imagen se distorsionó con el pecado, pero nosotros somos pecadores redimidos y en proceso de transformación. Por lo tanto, estamos capacitados y tenemos todos los recursos y las motivaciones para que cuando llegue el conflicto podamos responder bien. ¿Y cómo vamos a dividir nuestro estudio? Lo vamos a ver en 3 puntos. Vamos a ver algunos extremos pecaminosos que debemos evitar cuando nos veamos en el conflicto. Luego vamos a ver el balance bíblico que debemos buscar cuando nos veamos en un conflicto. Y luego vamos a ver algunas implicaciones y aplicaciones para este tema. Comencemos con lo primero. Los extremos pecaminosos que debemos evitar cuando nos veamos en el conflicto. Miren, hay un libro llamado El Pacificador de Ken Sande. Y ese libro tiene un gráfico magistral. Ese gráfico se llama la loma resbalosa del conflicto. Porque ese gráfico, ¿por qué es tan magistral? Porque grafica y resume de una manera sencilla lo que según la Biblia suele suceder en nosotros pecadores cuando nos vemos en un conflicto. Espero que se vea bien, pero se le llama la loma resbalosa del conflicto, porque a propósito tengo un conflicto, ahora mismo se me le acaba de la batería allá. Se le llama la loma resbalosa porque nuestra tendencia como seres caídos es que cuando nos vemos en un conflicto tendemos a deslizarnos, en lugar de mantenernos equilibrados o balanceados, nos deslizamos o hacia una respuesta de escape o hacia una respuesta de ataque. Y cuando uno ve esto, y lo vamos a ver en detalle, paso por paso en la Biblia, ahora es que entiendo a Martín Lutero cuando Lutero decía, al diablo no le importa de qué lado del caballo tú te caigas, a él solo le importa que no te mantengas en el medio. Mire, si el diablo puede lograr que tú respondas escapando al conflicto, o si él puede lograr que tú respondas atacando en el conflicto, a él no le importa mucho, va a estar contento en cualquiera de las dos partes, porque aquí te va a destruir a ti y aquí va a ser o te va a usar a ti para destruir a otro. Ahora bien, vuelvo y repito, según este gráfico, y lo veremos en la Biblia, esa es la tendencia a uno de 2 extremos. Y queremos ver uno por uno. Comencemos con el extremo izquierdo, la respuesta de escape. Esto ocurre
cuando una persona, en lugar de hacerle frente al conflicto y resolverlo bíblicamente, prefiere escapar o prefiere no hacerle frente al problema. Claro que ese extremo tiene varios matices y es aquí donde ya vamos a entrar en varios versículos. La respuesta de escape tiene al menos 3 matices. El extremo de este extremo es el suicidio. Cuando una persona se ve en un conflicto y no ve salida excepto quitarse la vida. Y hay ejemplos bíblicos de esto. Por ejemplo, en 2 de Samuel 17:23, vamos a tener los textos en pantalla, tenemos el caso de un hombre llamado Ahitofel. Ahitofel era consejero de David. Y vino un conflicto porque el consejo de él y el consejo de otro se vieron encontrados. ¿Y qué sucedió? Que David no le hizo caso al consejo de Ahitofel. Y Ahitofel entonces, lleno de frustración y no viendo salida, optó por quitarse la vida. Así dice el texto. Viendo Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad. Puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. De modo que en el extremo del escape, lo más extremo de ese extremo es cuando la persona pretende escapar del conflicto de esa forma. Pero no es lo único. Además del suicidio tenemos la huida. La huida se da cuando la persona, en lugar de hacerle frente, prefiere desentenderse o dar a entender que no existe ningún problema, cuando realmente sí lo existe. De hecho, ese fue el extremo o al extremo que optó el sacerdote Elí. Ustedes recuerdan un conflicto de Elí. Elí era sacerdote y tenía hijos que eran totalmente inmorales. Y él no quiso enfrentar a sus hijos. La Biblia dice que el temor a los hombres pone lazo y es una trampa. Pues probablemente por el temor a enfrentar a sus hijos prefirió dejarlo como estaba, es decir, rendirse ante una solución mala antes que buscar una solución bíblica. Mire lo que hizo. 1 de Samuel 3, 11 al 13. Y el Señor dijo a Samuel: He aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retiñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Elí lo que debió haber hecho fue confrontar a sus hijos. Confrontar significa verlos cara a cara y hablar, pero lamentablemente prefirió huir. Y a ese extremo llegaron Adán y Eva también. ¿Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Que escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto, en el fresco del día. ¿Qué hicieron? Cuando escucharon su voz, se escondieron de Dios. Y no solamente se escondieron. Mire, usted no puede jugar a las escondidas con Dios en ningún tema, porque lo van a encontrar. Y cuando Dios entonces lo confronta, siguen tratando de escapar o de huir, porque comienzan a buscar excusas para justificar su pecado. Incluso terminaron culpándose el uno al otro. No, la mujer que me diste, no la serpiente. ¿Se da cuenta? Los conflictos comienzan en la caída. La otra forma de escapar es la negación. El suicidio, la persona decide tristemente acabar con su vida porque no ve salida al conflicto. Este huye del conflicto en lugar de enfrentarlo. Y en el extremo de la negación, es aquel que opta por decir que no hay problemas cuando sí hay problemas. Mis amados hermanos, nosotros nos engañamos a nosotros mismos sabiendo que tenemos una raíz de amargura contra esa persona y queremos fingir que no hay problemas cuando sí los hay. ¿Saben a quién nos parecemos ahí? A Adán otra vez. ¿Cuál fue la primera tendencia de Adán y Eva cuando se vieron en el conflicto? Cuando ellos se vieron como desnudos el uno al otro y sintieron que el otro podía ver su vergüenza, comenzaron a cubrir su pecado con hojas de higuera. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Dios nos libre el suicidio, Dios nos libre
la huida, pero también existe tal cosa como el cubrir o el esconder como si nada estuviera pasando. Entonces, volviendo al punto, en este extremo tenemos la respuesta de escape que tiene varios matices, pero los tres matices tienen algo en común. ¿Usted se dio cuenta? Y es que ya sea que la persona se quite la vida, huya o niegue que hay un problema, en los tres casos hay una simulación de la paz, pero realmente no se está creando la paz. Cuando usted huye, cuando usted niega, usted simula que está en paz, pero no está en paz y se está tomando un riesgo. ¿Usted recuerda en Efesios 4 lo que dice Pablo? Dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe lo que significa eso? No permitas que el tiempo siga pasando sin resolver tu problema. ¿Y por qué? Él lo dice, ni deis lugar al diablo. El problema es que cuando yo escapo del problema, en vez de hacerle frente o yo lo niego, cuando realmente hay un problema en mi corazón, le estoy dejando al diablo una puerta abierta de par en par para que me destruya a mí. Ese es el problema. El problema de ese extremo es que no solamente simula la paz cuando no la hay, es que la persona que hace esto se está destruyendo a sí misma. Como decía Miguel Núñez en una ocasión, el problema de la persona que guarda por estas técnicas, guarda esa amargura, es que la amargura es como un veneno que usted se bebe y quiere que le haga daño al otro. No, realmente si usted se bebe el veneno de la amargura porque ha querido esconder ese problema, porque ha querido escapar de él, al final ese veneno lo va a matar a usted. Pero tenemos otro extremo, el extremo del ataque. Esto se da cuando la persona que tiene el problema en su corazón decide no esconderlo, ni huye de él, ni lo esconde, ni lo tapa, ni lo niega. Él decide sacar ese problema, pero lo saca de una manera extrema o agresiva en lo que le hemos llamado la respuesta de ataque. Y al igual que el extremo anterior, este extremo también tiene sus matices. Por ejemplo, nosotros atacamos en el conflicto cuando decidimos agredir. La agresión es la primera forma. Agredimos tanto de manera verbal como de manera física. Y hay varios ejemplos de eso en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan las iglesias de Galacia? Hubo un lío entre ellos porque los judaizantes querían imponer su cultura sobre los gentiles. Y había también una lucha dentro de la iglesia por el tema de la libertad cristiana. Y entonces Pablo le dice lo siguiente en Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. En otras palabras, se estaban matando allá adentro. Se estaban devorando, se estaban consumiendo dentro, porque algunos lamentablemente estaban usando su libertad cristiana no para servir a otros en amor, sino para servirse a ellos de manera egoísta. Y de hecho hay cristianos que han llegado a más extremos. Pregúntale a Pedro, cuando se vio en Getsemaní y le fueron a echar mano al Señor para apresarlo. ¿Qué hizo Pedro? Tanto Mateo como Marcos como Lucas registran que Pedro sacó una especie de espada o de cuchillo y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Es decir que otra tendencia nuestra en medio del conflicto es atacar. Y nosotros atacamos cuando decidimos agredir, ya sea verbalmente o físicamente, a otra persona. Pero el asunto no se queda ahí, Esto se pone más intenso, porque hay veces que la agresión va más allá y se convierte en un litigio. ¿Usted sabe lo que es un litigio? Cuando el conflicto ya no se queda entre nosotros, sino que también se lleva a las autoridades civiles. Eso es el caso de un hermano que tiene un problema con otro. Hay un tema de que se han defraudado el uno al otro, y en lugar de tratar de resolver las cosas entre nosotros, de primera van a las autoridades. Y hay un ejemplo de eso en la Biblia. Primero los Corintios 6, 1 al 7, a propósito del texto inicial. En esta iglesia había muchos problemas, y uno de ellos es que había problemas de litigio dentro. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros,
¿No sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre los hermanos? Sino que hermano contra hermano litigia, y esto ante los incrédulos. Así que, en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Y no malentiendan este concepto. Lo que se dijo fue que en ocasiones de primera instancia vamos a las autoridades. Pero eso no significa que no haya lugar para eso. ¿Y saben por qué lo quiero decir? Porque en una ocasión una hermana vino aquí de otra iglesia y se quejó entre nosotros de que su esposo la estaba golpeando. Y de entrada lo primero que le dije es: ¿y tú no habías buscado consejo? Sí. ¿Y qué te dijeron los otros pastores? Que siguiera orando. ¿Que siguiera orando? No. De hecho, tú tienes la libertad, no lo puedo hacer yo, pero tú tienes la libertad de ir y llevar esa causa a la justicia. Y de inmediato el esposo, muy espiritual él, sacó este texto para condenar lo que estábamos haciendo. No, porque la Biblia dice que hay que resolver primero entre nosotros. Y yo le dije: se trató de resolver, pero usted no ha hecho caso. Pero usted está en 1 Corintios 6 y yo voy a Romanos 13, que dice que Dios ha puesto a las autoridades precisamente para infundir miedo en el que hace lo malo. Así que, hermano, quería dar esta nota porque hay algunos que usan este texto para sugerir que un creyente nunca debería ir a las autoridades. Sí, hay momentos para eso. Dios puso a las autoridades como su vengador. El problema es, dice Pablo, que hay cosas, conflictos dentro de la iglesia, que dice Pablo: nosotros un día vamos a juzgar a los ángeles. ¿Cómo es posible que entre ustedes, dice Pablo, no aparezca un cristiano, escúchame que lo diga así como vulgar o coloquial, que pueda juzgar y los pueda ayudar a ponerse de acuerdo? Es más, dice Pablo, a veces es mejor tolerar el agravio que llevar eso allá. Yo recuerdo 2 hermanos que tuvieron un conflicto y uno decía: le voy a traer mis testigos, y el otro decía: y le voy a traer mis testigos. Una bandada de personas que no eran creyentes. Y yo le dije: y vamos a hacer un espectáculo público de la peor clase aquí. Un desacuerdo entre hermanos y llamar como jueces a amigos o amigas que presenciaron el evento que no son cristianos. Y es verdad que no podemos resolver entre nosotros. Eso no debe ser. Dice Pablo: ya falta es que haya litigios entre nosotros o que haya pleitos entre nosotros, mucho menos llevarlo a las autoridades cuando se puede resolver. Pero también está el otro extremo. Así como el extremo del escape tiene como extremo el suicidio, el extremo del ataque también tiene como extremo el asesinato. Y tenemos un ejemplo muy conocido en la Biblia de un hombre que él no ocultó su ira, no ocultó su amargura. De hecho, la reflejó en su rostro. Caín, ¿qué es lo que te pasa? Su rostro lo reflejaba. Él no lo ocultó. Lo que él hizo fue sacarlo, pero de una manera violenta, y terminó matando a su hermano. Génesis 4, 6 al 8. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Se dan cuenta? En su rostro lo reflejaba. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y esto no fue un accidente, fue planificado. A esto se le llama malicia. Entonces, hermanos, noten que cuando hablamos del conflicto, existe la tendencia de ir al extremo de escape o ir al extremo de ataque. Y cada uno tiene sus bemoles, tiene sus matices. Pero hay algo en común en los dos extremos. Este finge la paz o la simula, y este rompe la paz. Pero ninguno de ellos logra la paz como Dios la quiere. De hecho, este toma el riesgo de destruirse a sí mismo
Y el que opta por este extremo toma el riesgo de destruir al otro. Pero en ese caso, este se destruye a sí mismo y este destruye al otro, pero el problema sigue ahí. Cuando lo que deberíamos velar es ni atacarme a mí ni atacar al otro, sino atacar juntos el problema para destruirlo. Y eso nos lleva entonces, en segundo lugar, al balance bíblico que sí debemos procurar cuando nos veamos en medio de un conflicto. Noten que yo tengo un extremo de escape, un extremo de ataque, pero en el centro, ¿recuerdan la palabra yashar? Equilibrado. En el centro tenemos una respuesta bíblica que le vamos a llamar la respuesta de paz. Esta ni finge la paz ni la destruye. Esta respuesta busca de manera activa establecer la paz. ¿Y cómo se logra la paz según la Biblia? ¿Cómo nos colocamos en este balance? Al igual que los dos extremos, la respuesta de paz también tiene sus matices. El primero de ellos es el pasar por alto la ofensa. ¿Usted sabía que existe eso? ¿Cómo así? Hermanos, a veces nosotros convertimos un conflicto en un problema de este tamaño. Y lo convertimos de manera innecesaria porque muchas veces se trata de cosas que pudimos haber pasado por alto. ¿Cómo así? Que cuando usted se vea en un conflicto debe hacerse esta pregunta. En este caso, ¿debería el amor cubrir esta falta y dejar eso así? ¿Existe eso? De hecho, Proverbios 10:12, un texto muy conocido, dice: el odio suscita rencillas o levanta rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Y Pedro hace eco de esa verdad en 1 de Pedro 4:8 cuando dice: sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor, ¿qué hace? Cubre multitud de pecados. Ahora, mucho cuidado con esto. No confundamos cubrir el pecado con el amor con escapar o negar el problema. Son dos cosas muy distintas. Cuando yo decido escapar o negar el problema, eso no es una fortaleza, eso se llama debilidad y eso se llama cobardía. Ahora, pasar por alto la ofensa, la Biblia lo presenta como una fortaleza de carácter. Hay momentos en los cuales deberíamos preguntarnos si el amor debería cubrir eso, debería cubrir multitud de pecados. Proverbios 19:11 también dice lo siguiente: la discreción del hombre le hace lento para la ira, y oigan eso, su gloria. Otra versión dice: la fortaleza de su carácter consiste en eso, pasar por alto la ofensa. O sea que si en medio de un conflicto tú entendías que todo estaba o las circunstancias te permitían pasar por alto esa ofensa y lo pasaste por alto, eso la Biblia enseña que es una fortaleza de carácter. Eres más fuerte de lo que pensabas. Ahora bien, pastor, dígame, ¿cómo yo sé que yo estoy en una posición de pasar por alto o no? Eso es una buena pregunta. No siempre se puede pasar por alto. Ahora, esa debería ser la primera pregunta. ¿Lo puedo cubrir? Irrelevante. Vamos a dejar eso así. Pero no siempre se deben pasar las cosas por alto. Hay al menos 3 preguntas que deberíamos hacernos para saber si aplica eso o no. Primero, esa ofensa que la persona me hizo, ¿es una costumbre pecaminosa que está obstaculizando su crecimiento y está manchando su testimonio? Piénsalo. Ya no se trata de un hecho aislado. Ya no se trata de una persona que en un momento de debilidad me dijo barriga verde. Estamos hablando de una persona que de una manera constante, de manera habitual, de manera pecaminosa, está haciendo esto que no solamente le está impidiendo su crecimiento, sino también le está ensuciando su testimonio. Otra pregunta: ¿esa ofensa todavía está indigestando mi corazón de tal manera que yo estoy vomitando murmuración y chisme? Sí, pues no lo estás pasando por alto. Debes hacerle frente. Una vez alguien dijo que la murmuración o el chisme es el vómito de un corazón que está indigesto con amargura. Y si tú estás tentado a hablar de esa ofensa con otra persona y chismeárselo, significa que tú no estás dispuesto a pasarla por alto. Así que hay que pasar al próximo paso que veremos en un momento.
O por ejemplo, ¿esa ofensa es una violación a la ley? Porque si es así, mire hermano, esas tres preguntas que se han hecho, si la respuesta es un sí, afecta su testimonio y daña su carácter. Sí, todavía tengo problemas de amargura. Sí, lo que él está haciendo es una violación a la ley ante las autoridades. Entonces, si la respuesta es un sí, el mismo amor que me lleva a cubrir el pecado en unas ocasiones, me tiene que llevar en este momento a la confrontación cara a cara. Y eso nos lleva entonces, en segundo lugar, al otro matiz de la respuesta de paz. Si yo no puedo pasarlo por alto por las razones que se han mencionado, entonces tiene que venir la reconciliación. Esto sucede cuando la persona no lo puede pasar por alto, así que de una manera activa busca la paz y la reconciliación con esa persona. Mire, le voy a enseñar uno de los textos más duros que hay en la Biblia de tragar. En Mateo 5, 21 al 26, Jesús estaba diciendo que la ira injusta, la amargura, el odio en el corazón, a los ojos de Dios es lo mismo que el asesinato. O sea que guardar rencor contra alguien es algo serio. ¿Qué ustedes dirían? Es tan serio que Jesús dice que esa persona es reo del infierno de fuego. Y después de decir lo serio que es eso, entonces Él aplica con dos ilustraciones. Él dice, versos 23 al 26, por tanto, como eso es tan serio, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, y aquí me detengo. Yo no soy que tengo problema con él, es él que tiene problema conmigo, tiene que hacer lo mismo. Allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda en el altar. Mis hermanos, y nos vamos a evaluar a la luz de esto, somos hipócritas todos aquí. Venimos aquí, solo Cristo satisface y cantando con las manos levantadas y Cristo mi tesoro, y tenemos a ese hermano que no le hablamos desde hace 15 años. Jesús dice eso es serio, reconcíliate primero. Es que la adoración va primero, reconciliarte con tu hermano es parte de la adoración, ¿tú lo sabías? ¿Tú sabes lo que es adorar? Adorar a Dios es lo mismo que servir a Dios. Y cuando yo le obedezco a Él y le sirvo buscando la paz con mi hermano, eso es un acto de adoración. Entonces Jesús dice, resuelve esto primero. El punto es que viene entonces una segunda parte en la ilustración, verso 25. Ahora pasa del hermano a un cobrador o un adversario. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes vieron, hay una palabra que se repite dos veces, reconcíliate, y una dice primero y la otra dice pronto. Es que esto es un tema tan serio, mis amados hermanos, que cuando yo no estoy dispuesto a pasar por alto una ofensa, esto no es una opinión. Jesús dice, eso es serio, tienes que ir a resolverlo. Si no puedes pasarlo por alto, tienes que ir a la confrontación. Vuelvo y repito, confrontación no necesariamente es echar un boche como se piensa. Es hablar cara a cara con esa persona y hacerlo lo más rápido posible con miras a lograr la reconciliación. Ahora bien, dentro de esto de la reconciliación hay un apartado interesante, porque hay veces que cuando dos personas se están reconciliando, a veces tiene que haber una restitución. ¿Usted conoce eso? No es solamente que hubo un conflicto entre Carlos y yo, es que yo le robé a Carlos algo, o es que yo lo ofendí y dije algo feo de él públicamente, y cuando él viene donde mí o yo donde él, nos estamos poniendo de acuerdo, él dice, yo te perdono, mi hermano, pero tienes que restituirme. Y esa restitución podría significar que públicamente ahora le pediría perdón. O si le robé, tengo que darle dinero o restituirle lo que le robé. Por esa razón, muchas veces la reconciliación viene conectada con la negociación, porque a veces el conflicto viene porque la ofensa significó el quitarle un bien a otra persona que hay que restituirlo. Pablo tuvo que hacer eso, ¿ustedes saben eso? Para Pablo restituir la relación o restaurar la relación entre Filemón y Onésimo,
Pablo tuvo que meter la mano en el bolsillo, porque Onésimo no tenía cómo. Filemón 1, 15 al 18. Mire cómo dice. La idea es que Filemón tenía un siervo trabajador llamado Onésimo. Onésimo metió la mano en el bolsillo de jefe y abrió gas, como dicen aquí. Por alguna razón el hombre termina donde Pablo y se convierte a Cristo. Y Pablo le dice, usted tiene que dar la cara ahora. Pablo, pero que yo no sé si el patrón me va a recibir. Yo no sé si él me va a perdonar. Déjame eso a mí, dice Pablo. Ese es amigo mío, ese es de lo mío. Y Pablo le escribe y le dice lo siguiente a Filemón. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino más que como un esclavo, como un hermano amado. Especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, dice Pablo, si tú me valoras, si tú me aprecias, acéptalo como me aceptarías a mí. Y ahora agrega, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Es decir, la reconciliación entre Onésimo y Filemón requería una restitución. Onésimo no tenía cómo hacerlo. Pablo dice, déjame eso a mí. Fue necesario para la reconciliación, por lo tanto a veces se necesita la negociación. Pero ¿qué sucede? Pastor, dígame. Y es que no es tan fácil como usted cree. ¿Usted sabe cuántas veces me he acercado yo a ese hermano para poner las cosas para ponernos de acuerdo? Y no terminamos de ponernos de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A veces no es tan sencillo. Por esa razón, dentro de este matiz, de estos matices, existe tal cosa como la mediación. ¿Sabe lo que es la mediación? Cuando dos personas están tratando de reconciliarse, no se ponen de acuerdo, entonces, con humildad, están de acuerdo en buscar a una tercera persona que sea objetiva y que los ayude a ponerse de acuerdo. De hecho, eso lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Cómo tuvo que entrar un mediador para ayudar a dos campeonas de la fe a ponerse de acuerdo. Dice Filipenses 4, 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Voy a que una nota aquí de jocosa, ¿se puede? Hay una hermana en nuestra iglesia que dice que el conflicto de ella era por el nombre. Una le dijo a otra, mire Evodia, la otra le dijo, ¿y tú Síntique? Porque los nombres son muy extraños para nosotros. La realidad es que no sabemos cuál era el conflicto. Cuando usted viene a ver, tal vez era que Evodia quería que las batas del bautismo fueran blancas y Síntique las quería marrón. Era un tema de diferencia de opinión, no de doctrina. Dice, en verdad, fiel compañero, probablemente Pablo hablándole a Epafrodito, que era uno posiblemente de los pastores allá, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mira cómo él habla de ellas. Para nadie entonces es un secreto que estas hermanas tenían un problema. El problema estaba afectando mucho en la iglesia porque no eran cualquier hermana, eran campeonas de la fe, colaboradoras de Pablo. Y Pablo dice, no terminan de ponerse de acuerdo. Mi hermano, métase. ¿Usted ha visto eso? Dos hermanos peleando y el hermano dice, eso no es asunto mío. Sí, eso es asunto suyo y mío. Aunque sea de una manera cortés como debe ser. Mi hermano, ¿tú me permites mediar? Yo recuerdo una vez que vi en la iglesia dos hermanos que no era que estaban a balazo, pero había un conflicto, había mucha tensión. Y el chisme llegó donde mí, como dicen por ahí coloquialmente. Yo me entero y me acerco a uno de los hermanos y le digo, mi hermano, ¿tú quisieras que yo medie para que se pongan de acuerdo? Y me encantó su respuesta. Me gustaría, pero déjeme intentarlo solo. Jamás volvió donde mí y no se vieron más tensiones, parece que resolvieron. Pero lo que veo es un hermano que quiere primero pasar por la reconciliación personalmente, en privado, para cuidar la reputación de ambos. Y estaba abierto a que hubiese un mediador. El mediador es esa persona que las ayuda a ponerse de acuerdo. Claro, a veces lo del mediador se pone más complicado. ¿Por qué? Porque hay veces que el mediador entra en un conflicto donde hay que restituir. Y a veces el mediador debería ser una persona capaz de manejar el tema que se está tratando. ¿Cómo así?
Cuando hubo un conflicto en la iglesia primitiva, o en la iglesia apostólica, entre judíos y gentiles dentro de la iglesia, Pablo, ese conflicto que él tenía, él no lo trató con cualquiera. Pablo fue a Jerusalén donde estaban los apóstoles. Tenía que ser un mediador específico para este tipo de conflicto. De igual manera, hay veces que dentro de nosotros nos vamos a ver envueltos en conflictos donde vamos a necesitar un mediador que sea también un árbitro. A veces podría ser un abogado. ¿Usted ha visto eso? Hay hermanos que a veces para ponerse de acuerdo tienen que buscar un abogado. Yo estuve ayudando o tratando en el caso de una empresa donde lo único que yo podía hacer era ayudar a la parte espiritual, pero yo le dije, si me vas a hablar de los detalles de la empresa, estás hablando con la persona equivocada. Ustedes necesitan un asesor en esta área. Y las personas también lo buscaron. A veces se necesita esto también para hacer la paz. En fin, no solo las respuestas extremas tienen sus matices, también la respuesta pacificadora tiene los suyos. A veces se puede pasar por alto la ofensa, a veces no se puede pasar por alto, por lo tanto es obligatorio, mandatorio ir de manera personal para establecer la paz. Y cuando eso no es posible entre dos, pues existe tal cosa como la humildad para permitir que otra persona sea mediador entre nosotros. Algunas lecciones y aplicaciones de lo que hemos visto. Mi amado hermano, mi amada hermana, voy a hablar a los cristianos. Nosotros que decimos ser discípulos de Jesús, le vamos a seguir llamando Señor, Señor, y no vamos a hacer lo que Él dice. Ustedes recuerdan que yo prediqué de eso recientemente. ¿A qué me refiero? Es el Señor que nos ha dicho, hay momentos para pasar por alto la ofensa. Pero también es el mismo Señor que nos dice que cuando no estamos dispuestos o no podemos pasar por alto la ofensa, tenemos que ir donde esa persona a resolver nuestro problema. Estás llamado a hablar, pero no con otro, sino con esa persona para resolver el conflicto y lograr la reconciliación. Así que si tú pudiste pasar por alto el asunto, gloria a Dios, siga el Señor fortaleciendo tu carácter. Pero si no lo puedes pasar por alto, es mandatorio por Cristo proceder con lo que dice aquí, buscar la reconciliación y si es necesario la mediación. Así que ahí estás, pastor, no lo pude pasar por alto. Tuve que hablar con el hermano personalmente y estás ahí hablando con el hermano. ¿Te está viendo ahí? ¿Te estás visualizando hablando con el hermano para reconciliarte? Sí. Algunas sugerencias. Asegúrate, número 1, de mirar en ese momento primero tu paja, tu viga, en lugar de estar enfocado en la paja del otro. ¿Ustedes conocen ese texto, verdad? Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota o la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Mis hermanos, a veces llega uno a armar un conflicto en su casa con su esposa y la culpa es de uno. Usted ha visto esos momentos incómodos. Como decía, no recuerdo qué pastor era que lo decía. Cuando tú llegas a la casa cansado y lo primero que te espera es tu esposa sacándote la factura de la luz que llegó 5,000 pesos más caro. ¿Usted le ha pasado? ¿Verdad que sí? A mí también. Y en ese momento, porque tú, que la lavadora, que este asunto, pero a mí me encanta bañarme en el calentador y dejarlo prendido por horas y quedarme ahí hasta que la piel se me ponga como un piel roja. Podría ser yo el problema de lo que está sucediendo. Así que cuando te acerques a tratar el asunto, recuérdale a tu alma que el problema podría estar primeramente en tu viga y no en la paja del otro. Claro, el otro puede tener su paja, pero mira primero tu propia viga. 2, asegurémonos, amados hermanos, también de que en ese momento del conflicto la meta nuestra sea la misma meta cristiana. ¿Cuál es la meta nuestra como cristianos? Primero los Corintios capítulo 10, el texto con el que iniciamos. Oiga lo que dice, ahora que va a tomar color el pasaje inicial. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que muchos sean salvos. Sed imitadores de mí,
como también yo lo soy de Cristo. ¿Ustedes recuerdan ese texto al principio? No sé si lo notaron, pero Pablo les está diciendo entre líneas, este conflicto es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Número uno, para glorificar a Dios. Ya sea que comáis o que bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. A propósito, ¿tú sabes lo que es lo contrario de darle gloria a Dios? Hacer que por mi mal obrar el nombre de Dios sea blasfemado. Así que imagínate tú en un conflicto con tu esposa, en tu casa, levantándose la voz, peleando, diciendo groserías. Y en ese momento, en vez de el nombre de Cristo brillar, lamentablemente los vecinos blasfeman contra el nombre de Cristo por culpa nuestra. ¿Tú te das cuenta que es serio el asunto? Y no solamente una oportunidad para darle gloria a Dios, también para servir a otros. Dice Pablo, en esta oportunidad, en esta situación, tenemos la oportunidad de no servir a nuestros intereses, sino servirle a otros, porque lo que queremos es que los demás sean salvos. Y además una oportunidad para crecer personalmente como Jesús. 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Así que mira qué sencillo. Las metas del cristiano en su vida: glorificar a Dios, servir a los demás en amor y crecer para ser más como Jesús. Asegúrate o asegurémonos de que esas tres metas sean las mismas cuando estemos tratando de ponernos de acuerdo con el hermano. Que Dios reciba gloria, que tú le sirvas a ese hermano y que tú y yo crezcamos a la estatura de Cristo. Asegurémonos en tercer lugar también de que por encima del deseo de ganar la discusión esté el deseo por la reconciliación y la restauración. Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El fin de este encuentro no es ganar el debate, el fin de este encuentro es lograr la restauración y la reconciliación entre las partes. Así que mi amado hermano, si te ves en un conflicto y la culpa es del otro, ayuda a ese hermano también, no solamente perdónalo, ayúdalo también a llevar su carga para así cumplir juntos la ley de Cristo. 4. Asegurémonos de escuchar cuidadosamente y en silencio la posición de la otra persona. La Biblia reprende esa actitud de muchos de nosotros de ser muy rápidos para hablar, pero muy lentos para oír. Proverbios 18:13, ¿qué dice? El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. En otras palabras, cuando tú estés ahí, antes de exponer tu parte, asegúrate bien de escuchar al hermano. ¿Y por qué escucharlo? Porque a mí me puede dar la impresión que la razón la tengo yo hasta que escucho al hermano. Y cuando escucho al hermano con su queja, digo, wow, mira, yo no lo había visto de esa forma. Yo pensaba en todo momento que la razón era mía. Ahora veo que no, que la razón era tuya. Así que debemos escucharnos. Además, cuando estemos ahí y nos toque hablar, asegurémonos de desarrollar y de usar afirmaciones de desactivación. ¿Es qué? Usa afirmaciones de desactivación. ¿Y qué es eso? Proverbios 15:1, ¿qué dice? La suave respuesta aparta el furor o quita la ira, pero la respuesta hiriente o áspera hace subir la ira o el furor. Estamos hablando aquí de palabras o de afirmaciones que en lugar de hacer subir la ira, vienen como un extinguidor y la aplacan. Y vamos a poner algunos ejemplos. Viene el hermano y te confronta. Cosas como, realmente yo aprecio mucho tu preocupación al respecto, porque la Biblia enseña que eso hay que prestarle atención. Gracias, mi hermano, por estar interesado en este problema. Me alegro que estés preocupado por esto, porque a Jesús le preocupa. ¿Te escuché bien? ¿Es a esto a lo que tú te refieres? Mis hermanos, a veces nos vemos en un conflicto porque no hemos entendido bien y todo se resuelve con una simple pregunta. ¿Usted se da cuenta de eso? Con una simple pregunta. ¿Te escuché bien? ¿Es a esto a lo que te refieres? Perdón, ¿podrías repetir eso, por favor? Estoy interesado en lo que dices, pero no estoy seguro a lo que te refieres.
¿Lo puedes decir de otra forma que yo pueda entender? Veo que esto es importante para ti, también lo es para mí. Trataré de tenerlo más pendiente. Déjame pensarlo por un momento, porque no siempre yo tengo la culpa, o no siempre tengo toda la culpa. Tengo que pensarlo. Gracias por tomar tiempo para compartir esto conmigo. ¿Tienes alguna sugerencia sobre lo que podría hacer para yo mejorar en esta área? Tú dijiste que te molesta cuando yo hago esto. Sí. Ok, gracias por compartir eso conmigo. Trataré de no hacerlo más. Dices que quieres que yo discuta este asunto contigo antes de tomar una decisión. Ahí entran nuestras esposas. Hermanos, yo me río porque mi esposa esta semana me confrontó con algo. No fue serio, pero yo compré algo que a mí me gusta y yo se lo dije después de haberlo comprado. Ella no me peleó, gracias a Dios. Pero así le pregunto, mi amor, lo que tú me dices es que tú quieres que yo discuta eso contigo antes de comprarlo. Me dijo que sí. ¿Usted sabe cuánto conflicto uno se evitaría si uno hace eso? Déjame ver si yo te estoy entendiendo. Te doy pastor Arocha cuando dice, déjame ver si entendí bien. Eso nos puede ayudar a evitar conflictos y a resolverlos. ¿Cómo podría hacerlo de una manera diferente? ¿Qué es exactamente lo que yo estoy haciendo mal? Dame un particular que me interesa. No lo vi claramente cuando sucedió. Gracias por traer esto a mi mente. Faltan varias cosas más que simplemente voy a citar por causa del tiempo. Asegurémonos de que cuando tomemos la decisión sea una decisión bíblica. Asegurémonos de orar juntos para que Dios nos dé la salida, porque como dice Santiago, cuando alguno se ve falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídale a Dios. Señor, necesitamos sabiduría porque nos salimos del tranque. Oremos a Dios. Y si todavía no hemos podido resolver el problema, ¿qué hacer? Como vimos en el gráfico, ten la humildad como para buscar ayuda. A veces no queremos exponernos porque nos hace pensar que eso suscita vergüenza en nosotros, pero no, la vergüenza es que sigamos con el conflicto sin resolverlo. Busquemos ayuda de otros. Y no quiero terminar sin decirle algo a los amigos que están aquí. Ya con esto cierro. Que es un amigo, una persona aquí que amamos mucho, pero que tristemente todavía no es cristiana. Yo tengo una mala noticia para ti y después te voy a dar una buena. ¿Cuál es la mala? Tu principal conflicto no es con un ser humano. Tu principal conflicto es contra Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tu enemistad contra Dios ha suscitado la ira de Dios contra ti. Aquí hay un problema serio. De ti hacia Dios enemistad, aunque no lo digas. Si vives de espalda a Él, eres enemigo de Dios. Y por el otro lado, esa enemistad y constante soberbia hace que Dios responda en una santa ira. Tu problema es serio. Tu problema, tu principal conflicto es con Dios. Pero aquí viene la mejor noticia del universo. Dios es el más grande pacificador y Él dejó su trono de gloria y vino aquí a resolver el conflicto. Dios no te pidió a ti que fueras a lo profundo del mar o que subieras a lo más alto del Everest. Él vino aquí y por medio de la muerte de su Hijo derribó la pared intermedia, tumbó las enemistades. Por lo tanto, tú hoy tienes la más grande oportunidad de salir de aquí reconciliado con Dios. Si tú te arrepientes, si tú confías en Jesús y te entregas a Él, tu problema con Dios se irá. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Y una vez justificado, una vez en paz con Dios, no solamente vas a tener la motivación, vas a tener también todos los recursos para estar en paz con aquellos que también te rodean. Señor, ayúdanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra. Una vez más te repetimos, como decíamos en escuela dominical, otra vez hemos sentido el filo de tu palabra penetrando en nuestros corazones y exponiendo nuestras vergüenzas, nuestros pensamientos inadecuados, nuestras actitudes inadecuadas, nuestras palabras inadecuadas y lo conflictivo que hemos sido tantas veces. Pero Padre, tu palabra no corta para matar, sino para sanar. Así que te rogamos por la misma palabra y por el mismo Espíritu, santifícanos. No permitas que enfrentemos el conflicto igual que como entramos.
Ayúdanos a recordar todo lo que tu palabra tiene que decirnos. Que en lugar de escapar o en lugar de atacar, nuestra determinación en gracia sea siempre buscar de manera activa la paz con otros, así como tú viniste a buscarnos a nosotros para hacer la paz. Gracias te damos por Jesucristo y te rogamos que el perdón y la justificación que hoy tenemos en Él sea el motivo y el recurso para también llevarnos a nosotros a estar en paz con otros, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.